En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Lectura del libro del Génesis, en el capítulo 37, versículo del 3 al 4, del 12 al 13 y del 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró». Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 104. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En el capítulo 21, versículo del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la escucha de la palabra de Dios, que día a día nuestra Madre Iglesia nos proclama, y con su breve reflexión. Hoy, hermanos, nos encontramos con un evangelio según San Mateo y con el libro primero de la Sagrada Escritura, el Génesis, que nos habla de ese corazón corrompido, que ha perdido el sentido de su misión, que ha perdido el sentido de la moral, que ha perdido el sentido de la verdad. Nos encontramos con el Evangelio, donde unos viñadores se vuelven dueños de la viña. Y nos encontramos con el Génesis, donde unos hermanos se vuelven dueños de su hermano. Qué fácil cuando el corazón del hombre se corrompe, pierde el sentido del por qué se está trabajando. Se pierde la noción de todo cuando
el corazón se corrompe todo lo que está en el entorno. En el Evangelio, los administradores de la viña se volvieron dueños. En el Génesis, los custodios de un hermano menor se vuelven ogros, tiranos, capataces de su hermano. Qué triste es cuando se pierde el sentido de la vida y entra en el corazón del hombre el egoísmo, el odio, la envidia, y sobre todo cuando entra en el corazón del hombre el sentido de que yo lo puedo todo, que yo soy el dueño de todo. Cuando se nos olvida que nosotros, mientras caminamos en esta vida, solo somos unos simples siervos que hacemos apenas lo que nos toca que hacer y que lo que hacemos es solo para darle la gloria al Señor. Qué triste cuando perdemos el sentido de lo que tenemos que hacer y nos volvemos déspotas de lo que hacemos. En este Evangelio, hermanos, descubrimos lo que tanto nosotros a diario hemos visto a lo largo de la historia. Cuando el hombre pierde el sentido de lo que tiene que hacer a favor de una familia, de una comunidad, de una sociedad, de un pueblo, se vuelve dueño de lo que administra. Y aquí está el grave peligro. Peligro en todos los círculos sociales, círculos religiosos, círculos políticos. En los círculos sociales, cuando yo me vuelvo dueño de lo que hago, dueño de lo que se me ha encomendado administrar. En los círculos políticos, cuando se vuelve el hombre dueño de sus gobernantes, dueño del país, dueño de una nación y no un administrador de una nación. Esto es lo triste, cuando el hombre se corrompe en su corazón, se vuelve dueño de todo lo que está llamado a administrar. También esto vale en los círculos religiosos, cuando ese delegado se vuelve dueño de la comunidad que coordina, cuando ese catequista se vuelve dueño de ese grupo de niños, cuando esa guardia del Santísimo se vuelve dueña del sagrario, del tabernáculo, cuando ese coordinador se vuelve dueño de ese ministerio, cuando el párroco se vuelve dueño de la parroquia, cuando el obispo se vuelve dueño de una diócesis, se ha perdido la noción de lo que Dios le ha encomendado e inmediatamente se saca a Dios y se sustituye por el que se convirtió en dueño. A pesar de todo, Dios siempre escribe recto en líneas torcidas, porque en el caso del Evangelio, cuando los viñadores dicen, este es el heredero, matémoslo, Jesús va a concluir diciendo que la piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en piedra angular, que lo que traicionaron, que lo que despojaron,
que lo que destruyeron en el dueño de la viña se volvió piedra angular, piedra perfecta. ¿Quién es? Jesucristo, el que desecharon, se ha convertido para nosotros en piedra angular desde donde se levanta el edificio que es la iglesia. Y en el Génesis nos encontramos que aquel joven que fue vendido a los ismaelitas se convirtió en el libertador de su familia y de su pueblo cuando se encontró con una hambruna terrible. Dios escribe siempre recto en líneas torcidas. Hermanos, hermanas, que esta palabra que hemos escuchado nos lleve a todos a ser administradores humildes de lo que Dios nos ha confiado. Desechemos de nuestro corazón todo espíritu de egoísmo, todo espíritu de envidia, de odio, de resentimiento, de avaricia. Nosotros no somos dueños de nada, ni siquiera de tu vida, de mi vida soy dueño. Soy administrador de todo cuanto yo tengo, de todo cuanto yo administro. No soy dueño. Dios me ha encomendado una tarea y esta tarea la debo de realizar pensando que el dueño, que es Jesucristo, me va a pedir cuentas de lo que haya hecho en esta administración. Y tú eres un administrador hasta de tu propia familia. Tú no eres el dueño de tu familia, eres un administrador de todos los que conforman tu círculo familiar. Dios te va a pedir cuenta. Tú no puedes hacer lo que te venga en gana, porque simplemente eres un empleado y ese empleado tiene que rendirle cuentas al empleador, que es nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos haga llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe siempre. Amén.